Estamos en el curso para consejeras bíblicas con nuestro tema 9 y el título es Hablando la verdad con amor. Y yo confío que tu corazón esté bien dispuesto como lo está el mío para que podamos realmente, déjenme echarles un ojito y algunas que están con su cámara prendida. Qué gusto verlas, Claudia, Dianita, qué gusto verte, Dorita, Miriam, y tenemos también esta Rox, Mari, y bueno, si alguien quiere prender su cámara, lo puede hacer con todo gusto. Siempre es un gusto verle, y le decía yo precisamente a Has hace un ratito que me reporté con ella que ha sido un día de mucha oración y mucha intercesión porque me escriben para pedirme oración tantas veces y que ahorita una de nuestras alumnas está en el hospital con una tía que tiene una cirugía por un derrame cerebral. Pero a la par está la hija de esta mujercita, está teniendo un problema ahí de, de cáncer en el cerebro. Ay, hermosa, si de veras, ah, a mí me rebasa, literal, pero sé que Dios es soberano, todopoderoso, y que Él tiene misericordia y que Él tiene compasión y extiende su mano. Y todas estas pruebas hermosas que se pasan, que vivimos, Él las usa, ¿verdad? Tantas veces para ablandar nuestros corazones, para quebrantar ese orgullo, para que la gente no tenga otra opción más que levantar sus ojos al Eterno y clame. Y ya no solamente a querer salir de la condición, sino quererlo conocer, ¿verdad? Entonces, eh, tengo en mi corazón que oremos. ¿Qué te parece que oremos? Sí, ¿me acompañas ahí donde tú estás? Padre, qué bueno es tenerte por roca firme, por roca eterna, por el Dios que se compadece de su creación, que extiende su misericordia, que comprende, que consuela, que ayuda, que en medio de la prueba difícil fortalece, alienta y que muestra que si bien aquí la situación es difícil es porque no es nuestra estancia eterna. Y esto nos hace recordar que estamos de paso en este lugar y que mientras nos llega la hora, pues tenemos que compartir con quien necesita escuchar el poder del Evangelio de Jesucristo, que es el único poder del cielo que ha descendido para traer esperanza y salvación. Y oramos por todas estas peticiones que durante el día estuve recibiendo de situaciones complicadas, difíciles, de gente que se ama, cercanos, familia, amistades, conocidos, y que casi siempre nuestro deseo, Dios, cuando vemos que alguien está enfermo, es pedirte que lo sanes, pero sabemos que tú quieres ir mucho más allá, porque lo puedes hacer, puedes quitar ese padecimiento, esa enfermedad, pero algún día esa persona va a morir y aquí el asunto más importante es que te conozca, no solamente para vida eterna, sino aquí y ahora, para recibir esa fuerza, ese aliento, esa sabiduría para saber conocer el porqué de la prueba. Y nos ponemos en tus manos, aquí estamos tus hijas y tu servidora para escuchar tu voz, porque para eso nos reunimos, Dios, aparte que nos amamos y nos apreciamos, nos extrañamos, pero más que eso, para escuchar tu voz y seguir tu llamado. Y te ponemos estas vidas en tus manos, como las nuestras, las familias que representamos y que tú te dejes mover como sabes hacerlo también en esta noche en cada corazón.
Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Y fíjese que este tema que el Señor me dio, cuando dijeron, vamos a continuar, bueno, Dios me ha dado el desafío de preparar nuevos temas. Sí, algo basado en lo que Él me ha enseñado. Yo recuerdo las palabras bien claras, fíjate, te voy a platicar ese testimonio. Cuando yo descubrí el llamado a la enseñanza de la palabra, como el don de enseñanza que Dios me había otorgado. Pero en ese cultivar ese don precioso, que no porque tienes el don ya te sientas en tus laureles, al fin que tienes la habilidad de compartir. No, no, te lleva a profundizar la palabra, te lleva a buscar, te lleva a estudiar, en serio, te lleva a aplicarla a tu vida, te lleva a adquirir sabiduría. Y junto con esto, en ese mover del espíritu, descubro que tengo el don de ciencia. Y entonces el don de ciencia es esa revelación que Dios te muestra cosas. A mí me las muestra, pero yo no las veo, yo las percibo, mi espíritu, con palabras, ¿verdad? Y pero luego me mostraba cosas muy fuertes, ¿no? De las primeras cosas, estando frente ya sea a la iglesia donde mi esposo pastoreaba y tu servidora, pero cuando iba también a otros lugares, soltaba yo esa palabra de ciencia y decía yo, aquí percibo que hay gente que está esclava del temor. Y empezaba a ver quebranto, ¿no? O personas que están batallando con la vida y se quieren quitar la vida. O personas que tienen mucho tiempo sumidas en un estado crónico de tristeza, desolación, desaliento. Y me empezaba a mostrar, pero ante estas revelaciones, a mí nunca me daban nombres, ¿no? Pero luego de momento me empezaba a mostrar, aquí hay alguien, y a ti te digo, y así yo con mis ojos cerrados, y a ti te digo que este es el día de ponerte a cuentas con Dios, arrepiente. Y así con toda la firmeza, deja esa relación prohibida por Dios. Su palabra dice que es. Y luego a la salida se acercaban y me venían al oído y me decían, yo esto, yo lo otro, aquello, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo el Señor me dio una frase y te la paso, mi amada consejera. Y me dijo, asegúrate que al ministrar lo hagas con misericordia. No te puse por juez. Te puse que hables la verdad con amor. Y es bien difícil en ocasiones, ¿verdad?, confrontar a la gente con el pecado. Y ahorita, hace un momentito antes de empezar, Dios me trajo este pensamiento que te quiero dejar, va a estar escrito aquí en nuestro tema. Y decía, ¿cómo hablar ante el pecado del perdón de Dios, que es el único que limpia de la maldad, ¿no? Y mira, como consejera, señalar por el Espíritu cuando alguien está teniendo una conducta que Dios reprueba. Sí se la muestro, pero también le hablo que hay un Dios que perdona, al de corazón que se arrepiente. Y yo tengo que hablar de su reconciliación en medio de muchas mujeres que he visto que están en conflicto con ellas mismas, conyugalmente, con los padres, con los hijos y más, ¿no? Yo tengo que hablar el tema de la reconciliación, es algo que vamos a estar retomando más adelante. Y yo tengo que hablar de que hay un Dios que sana el alma ante la expresión errada del alma, ¿no? Como es esas emociones, sentimientos, pensamientos tóxicos, pecaminosos, equivocados, opuestos al plan de Dios. Y
Y de las primeras veces cuando empecé a definir lo que era una opresión espiritual, con el llamamiento a ser libres de esta tremenda carga, y que muchas mujeres le ponen el título de depresión, sin haber ido a un médico ni que les haya diagnosticado esta situación. Y entonces se empieza a hablar de los signos de lo que es una opresión espiritual. Y que Jesucristo es el único que vino, y ahí la cita bíblica, ¿verdad? Hechos 10:38. Dios lo llenó de poder para librar a todo aquel que estaba oprimido por el diablo. Y la cosa es que hay cristianos que profesan la fe en Jesucristo que están oprimidos por el diablo y no lo saben. Entonces tengo que hablarle de esta verdad y le pongo como ese diagnóstico, como esas señales, ¿no? Y si algo he visto en este llamado ha sido mucho la aflicción de la gente, ¿no? La preocupación, la angustia, la ansiedad, por pérdida, por divorcio, por separación, por conflicto, por abandono, por rechazo, etc. Entonces yo tengo que hablarles del consuelo del Padre de misericordia. ¿Ves? Y yo agradezco al Señor porque esto de enfrentar a la persona en esa situación carente, humana, que tiene tantas veces inclinada a lo pecaminoso, tú y yo tenemos que darle palabras de verdad con amor, pero ante situaciones que en ocasiones es muy difícil decirla, porque no toda la gente le gusta escuchar la verdad, pero resuenan sus palabras. Esto que te estoy hablando tiene alrededor de 30 años que Dios me dijo: asegúrate de ministrar con misericordia. Tú no eres la juez. Y me quedó claro eso. Y te lo paso, ¿verdad? Y un primer pasaje que tenemos, te encargo, allá también hay algunas que parece que están batallando para entrar, si les ayudas poquito ahí. Y si aquí en el grupo hay alguien que tiene contacto a otra que está también en el grupo, envíale el link, ¿verdad? De esta manera, pues ahí puede tener ese acceso precisamente. Me llevó el Señor el Evangelio de Juan 8, 31, 32, y fíjate, yo le llamo así los famosos del pueblo, ¿no? El 32, muchos lo conocen, ¿sí? El Juan 8:32, que dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y muchos cristianos saben esa frase, pero no saben lo que está anteriormente, y es lo que dice. Fíjate, dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. O sea, no se estaba refiriendo al pueblo en general, sino a los nuevos creyentes, pero venían del judaísmo. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Y estas palabras también te las digo a ti. Si te mantienes fiel a la palabra de Jesucristo, serás discípula. De otra manera, no. Puede ser un fan, puede ser una admiradora, algunas secretas, ¿no? Porque no lo anuncian mucho. Puede ser tener un conocimiento básico del Evangelio, pero no con la idea de reflejar su carácter. Y una discípula es la que, así como un pastor auténtico huele a oveja, una discípula de Jesús huele al pastor, al buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y luego me encontré esta definición y me llamó la atención porque me la encontré ahí en Google, ¿no? Dice: la verdad, según la fe cristiana, es el amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, la verdad es una relación. ¡Wow! Y se me hizo muy hermosa esta declaración. Y luego, hablando de la verdad absoluta, dice: nadie es poseedor
de la verdad absoluta, ya que esta es una verdad inmutable, incuestionable, universal, que trasciende la percepción humana y las circunstancias individuales. Lo repito, presta atención. Hablando la verdad con amor, este es nuestro tema, y dice el Google, nadie es poseedor de la verdad absoluta, ya que esta es una verdad inmutable, incuestionable y universal que trasciende la percepción humana y las circunstancias individuales. Entonces, para hablar de la verdad y del amor, que ese es el dúo que tenemos para esta hora, en este desafío, no hay más que ir a la palabra del eterno Dios y ver al Verbo encarnado, Jesucristo. Fíjate que en las traducciones actuales dice, y el Verbo se hizo carne, ¿no? Y en otras traducciones dice, y la palabra se hizo carne, y se refiere al Mesías, a Jesús, ¿verdad? Entonces, Él es la palabra encarnada. Y en la verdad absoluta no solo existen las definiciones del amor, sino también las acciones que lo acompañan. Y tú y yo hemos, en la ignorancia espiritual, romantizado mucho el amor de Dios como romantizamos el amor romántico, ¿verdad? Y nos hemos creído por sentimientos, por emociones, pero a veces no son acciones. Y luego vino el nefasto, y discúlpame que me dirija así al famoso John Lennon, ¿no? Con su canción que se hizo, dicen que un himno a nivel del mundo, todo lo que necesitas es amor. Y es una completa oposición a la verdad eterna. ¿Por qué? Si te fijas, el amor de Dios siempre va acompañado de otras virtudes. Entonces, el amor en sí mismo, aún el amor humano, y aunque tú tengas el amor de Dios revelado, tú no puedes vivir esta vida tan solo con la expresión de su amor. Siempre va acompañado de otras virtudes que Dios también ha creado para nosotros. Y entonces necesitamos que para conocer a Dios, ¿sí? Necesitamos conocer su palabra y su Hijo, que son verdad. Tanto de la palabra dice que es verdad, como su Hijo que es verdad, camino y vida. Y entonces eso, ponerlo como principio de fundamento en nuestra vida personal, pero también en nuestro llamado, ¿sí? Y, y en esta hora yo he de aceptar ser confrontada con la verdad absoluta de Dios ante mi humanidad que tiende a la duda, al temor y a la confusión. Y la obra del Señor se va a hacer en un corazón que está dispuesto, ¿sí? Así como también reconocer, y este es otro desafío de fe hermosa y de examen y de repaso, que fuimos esclavas del engaño y la mentira del mundo por mucho tiempo. Aún estando en la iglesia, fíjate en lo que dije, estando en la iglesia, no estando en Cristo, porque aquí Él dice que al ir conociendo su verdad, esa verdad nos va trayendo libertad, ¿sí? Pero primero tenemos que reconocer que fuimos esclavas del engaño, de la mentira, del mundo, del diablo y de la carne, ¿sí? Si no reconocemos y tenemos esa idea vana, yo siempre he creído en Dios. Discúlpame, pero ¿qué Dios? Porque si siempre hubieses creído en Dios, tu vida hubiera sido santificada desde que dijiste creer, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir delante del Señor nuestras veces a tratar este pensamiento natural, delante de su trono, pedir ayuda para que Él nos libere de esa esclavitud. ¿Sabes que la esclavitud bien es algo espiritual? Pero también a esa forma de pensamiento engañoso, uno se hace esclava y ni cuenta se da que es esclava.
hasta que escuchas la voz del maestro que dice, vas a conocer la verdad. Y no está hablando de la verdad absoluta como un término, sino a Él. En Él está manifestada la verdad de Dios, ¿sí? Y entonces, cuando empiezas a conocer el carácter de Jesucristo, entonces empiezas a ver los rasgos de verdad y el fundamento de verdad. Y es entonces cuando se empieza a aprender a ser una discípula, oyendo, siguiendo y estando en su palabra. Y conforme tú y yo la vayamos escuchando, procesando, aceptando, recibiendo, haciendo nuestras esas verdades eternas, entonces va a crecer la fe, pero también va a haber una libertad espiritual del engaño, de la mentira y de todo aquello que se opone. Y nos va a evitar caer en cualquier tipo de esclavitud que ha producido en el mundo estas acciones del enemigo, ¿verdad? Como consejeras hermosas, tenemos que cultivar en el ministerio varios principios. Hemos venido viendo varios. Hoy vamos a ver estos dos acerca de la verdad y el amor verdaderos, sobre todo porque estamos llevando una encomienda muy, muy fuerte, ¿no? Que es, yo voy a ser usada por Dios para dar el consejo de Dios. Y esto es, Dios me está usando como una representante, como su hija, como su sierva aquí en la tierra. Y entonces tengo que dar el consejo de Dios, pero solamente el que se basa en su palabra. Si no es mi opinión, no es mi óptica, no es mi percepción, pero siempre, como te decía, acompañado este consejo de misericordia. Y es muy lícito que cuando tú le estás dando consejo a alguien que está expresándote una debilidad, y si llega un punto donde te identificas porque tú también pasaste esa debilidad y tú le puedes dar testimonio, ¿sí? Y yo muchas veces les digo a mis aconsejadas, yo me veo reflejada, ¿no? En ti de hace tiempo por la rebelión de mi corazón, la ignorancia espiritual, pues estaba yo así, ¿no? En ese tipo de ceguera, de esclavitud. Y sabes que como el amor cubre multitud de pecados, entonces cuando se establece el amor de Dios viene una convicción, una esperanza, una seguridad, una confianza, que ni ese pecado me puede separar del amor de Dios cuando yo lo reconozco, ¿sí? Y entonces podemos ver que en la palabra hay muchas, muchas, muchas palabras precisamente para dar este tipo de instrucción. Y olvídate de aquellas mujeres que a lo mejor en tu familia hay alguien, ¿verdad? O alguna conocida donde dice, a mí, al pan y al vino bien. Yo le voy a decir sus 4 verdades. Y ¡pum! Te la sueltan así, pero bien, golpes bien fuertes, ¿no? No, hermosa. Y tenemos que dejar esas posturas arrogantes, ¿no? Porque puede ser que sí se filtre alguna realidad, pero no está dicha con amor, daña, porque se cae en juicio, se cae en condenación, se cae en señalamiento, ¿no? Y algunas de nosotras, yo creo que todas, cuando Dios nos ha mostrado por su espíritu algo que no le agrada a Él, nos duele. Y esto es parte del arrepentimiento sincero. No es nada más llorar, no, no, no. Te taladra la mesa. Ay, pero ¿cómo pude? Y Dios sabe que sí pudimos, ¿no? Entonces, cuando nosotras estamos estableciendo su verdad, vamos a contar con su aprobación divina, pero también con su respaldo, para que esas verdades las apliquemos a nuestra vida, pero también las enseñemos a otras y ministremos, ¿no? Y yo me sorprendo, hermosas, de momento el otro día me estaba acordando de una amiga que estimo mucho y hace mucho que no la veo, pero nos conectamos por el WhatsApp con mensajes.
Y dije, ay, no le he escrito. Y tampoco ella me ha escrito, ¿verdad? Pero yo no soy de las que no me escriben, yo no escribo, no. Pero le mandé un mensaje hace poco y le dije, discúlpame, pero en mi grupo de mujeres ha crecido tanto que yo me pasé un buen tiempo en este día contestando mensajes, orando por peticiones y algunas preguntas y algunas que quieren encontrarse conmigo, etcétera, ¿no? Y, y a mí me queda claro que es Dios quien pone en mi camino esas personas porque tienen esa necesidad de que se les diga la verdad, pero con amor. Y es difícil porque estamos en un mundo caído y muy mentiroso. Entonces, proclamar la verdad de Dios, te aseguro que no va a agradarles a muchos. Es más, yo puedo ver cuando pongo algunas declaraciones en mis redes sociales y la mayoría son gente que se identifica como cristiana o por lo menos que va a la iglesia. Y yo me doy cuenta que ni like, ni lo comparten, ni comentan porque no les agrada. Sí. Fíjate, en medio de aquellos que dicen conocer, ¿verdad? Entonces, es hermoso lo que vamos a ver en este momento porque aunque no todas las mujeres que nos rodean quieran escuchar la verdad de Dios, asegúrate de que tú sí la escuches y cuando la hables lo hagas con poder y autoridad espiritual, ¿sí? Y puede ser que de momento no haya una reacción de fe o de aceptación, pero esa palabra, como dice Isaías 55, ya fue enviada, ya cumplió su propósito y me llama la atención porque dice que es como lluvia y también como granizo. Entonces, si no le llueve, le llovizna o a la tormenta, pero de que llega esa palabra y no vuelve al Señor vacío. Así que vamos a ver estos tres fundamentos de la verdad que encierran muchas cosas. El primero, y te puse aquí una breve descripción acerca del carácter de Dios, es el primer fundamento. Me voy a ir de corridito lo que escribí, pero yo te voy a dejar una tarea, que te vayas a los Salmos específicamente y que le agregues, y que le agregues, y que le agregues todo aquello que el Señor te vaya revelando. Te quiero compartir esto del carácter de Dios. El Señor y soberano es la verdad eterna. Y también es santo, 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 que significa puro y perfecto en todo lo que es, lo que hace y lo que dice. No hay margen de error. Así que si alguna, así como que duda hay, pues, igual y se equivoca. No, no. La palabra nos asegura por 3 ocasiones que es santo, santo, santo. ¿Y qué de su justicia? Él es justo. ¿Eh? Lo veas o no lo veas. Él siempre está ejerciendo justicia y nunca como la hace el ser humano. Nunca es una justicia vengativa, una justicia cargada de castigo. No, no, él hace justicia, ¿sí? Pero también se habla mucho de que Dios es misericordioso. Y nos dice en los Salmos que la ira de Dios, porque sí existe que Dios se enoja, pero su enojo es santo. Él no se enoja como el ser humano, ¿sí? Porque es celoso. Y entonces la misericordia de Dios dice, el enojo puede durar un momento, pero su misericordia dura toda la vida. Fíjate qué maravilloso. Algo más del carácter de Dios. Su poder, sobre todo dominio y potestad espiritual. Y Pablo habla de los cielos y los cielos de los cielos. Entonces, Dios jamás, escúchame bien esto, está en competencia con Satanás. Nunca, o sea, Satanás ya fue eliminado por
resplandor de la presencia de Jesucristo. O sea, no es una competencia entre el bien y el mal. No, Dios es poderoso, todopoderoso, y que el diablo es poderoso, sí, pero no, está lejísimo de ser todopoderoso. Simplemente te menciono un desatributo del enemigo. Él no es omnipresente, él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Yo sí. ¿Mm? Pero también su bondad, su fidelidad, su compasión, su comprensión son inigualables. Y te aseguro, hermosa, que en cuanto a mostrar estos atributos, bondad, fidelidad, compasión, comprensión, nunca jamás vas a encontrar del todo en un ser humano. Puedes encontrar reflejo. Y eso es a lo que nos llama, a ti y a mí. Pero el carácter de Dios, parte de ese carácter es que es bondadoso, es fiel, es compasivo y es comprensivo. ¿Sí? Y que de su acción de proveedor y sustentador. Y de veras, cuando tú ves que él dice en Salmo 24 que él es el dueño de la tierra y sus habitantes, todos los que habitamos ahí, pero también habla de los cielos, pero también habla del universo, él es el dueño. Él declara que él es el dueño del oro y de la plata, como conjuntando en aquel tiempo eran los metales preciosos descubiertos de aquel tiempo, así como yo soy el dueño, ¿verdad? Entonces él es el que provee a tu vida, a la mía, y el que sustenta con el aliento de su boca. Pero también es el Dios perdonador, sanador, restaurador, libertador, reconciliador, redentor. O sea, Dios no solamente es, sino lo que Él dice que es, lo lleva a ejecución, a la acción, a la práctica. ¿De qué nos serviría saber que Dios es amor si se queda intrínsecamente en Él y ya, como una poesía? No, no. Cuando Él es amor, a ti y a mí nos capacita dándonos de su amor que ha sido derramado por Jesucristo en nuestros corazones y nos habilita para amar al estilo divino, no humano, menos carnal ni pasional, ¿verdad? Entonces, estas acciones son privativas del Dios soberano todopoderoso. Y Él es el único amor eterno con el que contamos y que permanece para siempre. Muchas en su romanticismo familiar hablan de los padres, por ejemplo, en este caso, que fallecieron y que ellos les siguen amando con amor eterno. Ya no tienen acceso aquí a la tierra. Entonces, sí, amaron, qué bien, pero no pueden comunicar ese amor. ¿Por qué? Ya están en otro lugar. Y eso es si están con Dios. Están en otro lado, pues menos. Y ese amor que menciona el Señor que permanece para siempre porque está vinculado con su eternidad. ¿Sí? Alfa, omega, principio, fin, Génesis, Apocalipsis. Entonces, es el único que tiene este carácter tan perfecto que tú y yo necesitamos conocer y tener en nuestra vida. Y es un padre que promete no dejar y no abandonar. Fíjate. Y se atreve a decir, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo te recogeré en mis brazos. ¿Sí? Y no solamente es un Dios perdonador, sino que junto con su acción perdonadora, que fue la manera de acceder a ese perdón a través de Jesucristo, su sacrificio en la cruz y su resurrección, que no solamente perdona, sino limpia de toda maldad. Fíjate cómo lo describe el salmista en el Salmo 18, versos 1 y 2, y cuenta algunos otros atributos del Señor. Tú, Señor, eres mi fuerza, la fortaleza de los siglos.
yo te amo. Tú eres mi protector. Este es otro atributo. Mi lugar de refugio. Mi libertador. Mi Dios. La roca que me protege. Mi escudo. El poder que me salva. Mi más alto escondite. 2 versos nada más. Y fíjate todos los atributos que le fueron revelados al salmista por la inspiración del Espíritu Santo. Y es algo bien impresionante porque David, quien escribió este Salmo 18, pero él lo escribe también en 2 Samuel 18. Y entonces vemos que él era un guerrero que salía a la lucha a pelear por su pueblo, a favor de su nación, ¿verdad? Ni herido fue en batalla, nunca ni una flecha lo alcanzó. Y hubo otros reyes que sí, y otros que fueron heridos de muerte, y otros que los venció el enemigo en plena batalla. Hubo un rey que se disfrazó para que no lo ubicaran que era el rey, y aún así lanzaron una flecha al azar y le cayó y quedó herido de muerte, y llegando a palacio murió. Entonces, en los salmos, hermosas, encontramos muchos rasgos del carácter santo de Dios que nos ayudan, escúchame bien, los salmos no son nada más para leerlos, son para conocerlo y que formen parte de nuestra adoración diaria, de nuestra alabanza y de nuestra oración de comunión con Él. Porque entonces tú tomas esto y vas al fundamento del Dios de verdad y de amor. Y bueno, lo que te acabo de escribir, lo escribí en un ratito, pero hay mucho más, desde luego, ¿no? Pero entonces tú en lugar de orar el clásico, Dios mío, clásico, ¿vale? Clásico, Diosito, entonces tú le puedes decir, tú eres mi fuerza, Señor, ¿sí? El que me protege. Gracias por ser ese refugio. Y luego, bueno, Proverbios habla de que es una torre fuerte y, y entonces habla el Salmo 107 que nos liberta de toda condición paupérrima espiritual. Y luego el salmista tenía bien claro lo que significa una roca en medio de la batalla. La roca era una para ponerse atrás de la roca y que no le llegaran las flechas y las lanzas, protegerse. Pero por otro lado se subía a la roca para ver qué tan lejos o cerca venía el enemigo. Pero estaba la roca y él dijo, tú eres mi roca, pero también mi escudo. ¿Y cuánto tiempo lo persiguió? No solamente Saúl, con la intención plena y absoluta de quererlo matar, sino su propio hijo Absalón. Y armaban ejércitos, ¿no? Miles de soldados para ir a correr a un solo hombre, ¿no? Sin embargo, allí él se dio cuenta que era el escudo, no el clásico escudito que se ponen los soldados para protegerse de las flechas encendidas, no. Y llega a decir en el Salmo 3, escudo alrededor de mí. Y bueno, en aquel tiempo no había ese tipo de escudos. Lo más semejante a eso era el granadero, ¿no? Que usan unos escudos ya de varias décadas para acá, por lo menos en México, donde les cubre desde arriba de su cabeza hasta abajo de sus pies en una forma cóncava, pero atrás no. Entonces, vemos que el conocer el carácter santo de Dios te va a ayudar a conocer al Dios de la verdad y el Dios de amor, ¿sí? Segundo, de los fundamentos, los mandamientos de Dios. Entonces encontramos que los mandamientos de Dios los debemos tener bien presentes, hermosa. Ahora que vivimos, es la era de la gracia en Jesucristo. Y si vamos a las cartas apostólicas, hay mucha enseñanza que recibieron los apóstoles que fueron discípulos de Jesús, los verdaderos discípulos. Y entonces ellos los traducen como imperativos de Dios, no, o sea, no sugerencias divinas, órdenes, ¿sí? Mandatos.
mandamientos. Y son para ti y para mí. No son una opción para observar, ¿no? Y entonces lo que Él espera es obediencia. Y los mandamientos de Él son verdad. Y fíjate, en Juan 15:10 dice, si obedecen, palabras de Jesús, mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oye, Jesús obedecía los mandamientos del Padre, sí, y tenemos que hacer lo mismo. Algunos objetan y dicen, no, yo soy salvo, siempre salvo y nunca voy a caer de la gracia. Sí, pero el tema de los mandamientos es punto y aparte, es el plus. Otra evidencia de ser salva en Jesucristo, nacida de nuevo, es que tienes el poder divino para cumplirlos. No para agregar puntos a la salvación, no hay que agregar nada a esto, absolutamente. Pero en la obediencia a los mandamientos de Dios nos hace permanecer en el amor del Señor. Y el verso 12 dice, mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y Jesús agrega, verso 14, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Entonces aquí nos habla permanencia, amistad, obediencia. ¿Sí? Y muchos verdaderamente pasan por alto. Yo les decía, no sé si fue la semana anterior o la otra, que es muy bueno y muy sano para nuestra alma. A veces la gente, ¿qué leo en la Biblia? Ay, ¿qué leo? ¿Qué podré leer? Porque luego en ocasiones no sé ni dónde empezar, no sé ni qué leer. Ay, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, tómate por lo menos, ¿verdad? Una vez al mes, repasa las cartas apostólicas. Fíjate, aquí en Efesios 4 del 1 al 6 son mandamientos para un buen comportamiento. Ahora, esto es desafío. Estos hay que cumplirlos. Esto hay que esforzarse, obvio, dependiendo de la fuerza del Espíritu para poder hacerlo, ¿no? Dice el apóstol, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios como lo fueron ustedes, tú y yo. Y empieza, mandamiento, no sugerencia. ¿eh? Sean humildes y amables. Tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu. Aquí ahí está bien claro, porque no es la unidad porque nos gusta el color, nos gusta la ciudad, nos gusta el helado de fresa. No, es la que va a provenir del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay que participar de la paz también. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Entonces, tenemos que tener claro que son mandamientos para un buen comportamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Entonces, estos son principios, mandamientos que tenemos que cumplir. Creer, hacerlos nuestros, aplicarlos a nuestra vida, vivirlos si queremos, ¿sí? Vivir en la verdad. Son estos mandamientos, pero hay otros también para el diario vivir. Y yo sé que tú has escuchado mucho este pasaje porque es muy conocido y muy predicado, pero mandatos para el diario vivir. Fíjate, esto hay que hacerlo diario, hermosas. Esto no es de domingo, esto no es eventual, esto es diario. Y empieza 1 Tesalonicenses 5:16. Estén siempre gozosos. Es un mandato, hermosa. No es sugerencia. Entonces, es ahí cuando, no es que yo amanecí triste. Dice Dios que estés gozosa. ¿Y qué hago para estar gozosa? Pues entonces me pongo a contar.
En gratitud, lo que dice el siguiente es, oren en todo momento. Van unidas, ¿eh? Cuando yo veo que no puedo estar todo el tiempo gozosa, entonces yo tengo que orar en todo momento y añadir el dar gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para con nosotras. Entonces yo agarro estos 3 principios diarios, hermosas. Y si noto que algo está robando mi gozo, que algo me está teniendo en tristeza, teniendo en enojo, teniendo en angustia, teniendo en un sentimiento opuesto a esto, yo tengo que orar, ¿sí? Pero también tengo que agradecer. En primer lugar, agradecer por Jesucristo, porque por medio de Él yo tengo acceso a las bendiciones que me dan el gozo, como su perdón, como su salvación, como su presencia prometida, como su vida, que a través de Él yo estoy unida al Padre, a través de Él yo llego al trono, a través de Él yo recibo perdón. Entonces, yo tengo que empezar por estas bendiciones espirituales y entonces empieza a fluir el gozo. Pero ¿sabes qué? Nos llenamos de lo de externo y esos son ladrones del gozo porque nos distraen. Y luego, orar en todo momento, ¿se puede? Sí, sí se puede, en el Espíritu. Tú no tienes que estar con los ojos cerrados o las manos levantadas o de rodillas todo el día. No, tú puedes estar haciendo otras cosas y estar orando en todo momento, obedeciendo la voz del Espíritu. Fíjate, el Espíritu Santo no solamente gime por nosotros, ¿sí? Nos guía a orar, sino que ora por nosotros, pero no le damos esa libertad. Y luego dice el verso 19, no apaguen el fuego del Espíritu. Ese es otro mandamiento, hermoso. Entonces, tú haces un alto y dices, ¿qué hace que se apague el fuego del Espíritu? Lo anterior para empezar. ¿Cuándo se va apagando? Cuando le das más lugar a la tristeza y a tus emociones naturales, cuando oras muy de vez en cuando eres ingrata. Eso, de entrada, apaga el Espíritu Santo porque es muy sensible. Y lo que Él produce es esa vida de gozo, esa vida de oración y esa vida de gratitud. Es que no es por los bienes materiales recibidos que tú das gracias, no, sino se empieza a dar gracias por los bienes espirituales, la riqueza espiritual a través de Jesucristo y su espíritu inmerecida y que te llega, sí por la gracia, sí por la fe, pero tú tienes que vivirla, ¿sí? Y luego dice, no desprecien el don de profecía. Y en aquel tiempo que se estaba escribiendo la Biblia, cuando fue escrita esta carta, sí, se daba mucha palabra profética, porque estaba en el proceso de escribirse, pero ahora toda la palabra profética está escrita. Así que si viene alguien y Dios me dijo que te dijera y nada que ver con la Biblia, pues no, simple y sencillamente cierra los oídos, ¿no? Y luego dice, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Hermosa, esto también es un mandamiento diario. Todo sométanlo a prueba. Entonces, muchos en el Face sugieren, no, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Pues tú tienes que tener mucho cuidado qué vas a leer, hermosa. Yo no estoy diciendo que solamente leas la Biblia, no, eso es prioridad, pero no puedes leer cualquier libro. Y luego la otra, lo lees y no lo sometes a prueba. ¿Qué tanto de eso que escribió alguien muy famoso? Pero ¿qué tanto de eso Dios aprueba? Y con qué bueno es que leíste ahí, tú lo puedes retener o hasta lo puedes reprender porque ni siquiera es algo bueno, ¿verdad? Ahí va otro mandamiento, verso 22, apártense de toda clase de mal. Y ahora, ¿cómo saber lo que es toda clase de mal? Pues lo que dice la palabra. Y la palabra nos advierte, ¿no? Isaías el profeta, el vocero de Dios allá en el Antiguo Testamento, les decía muy acertadamente, ¿no?
Cuidado, no teman a lo que temen otros. Y no le llamen bueno a lo malo ni a lo malo bueno. ¿Y cómo saber? Estar en la verdad es que la voz de Dios tiene que ser la voz que tú escuches todos los días. Mira, hermosa, tú te descuidas un día de escuchar la voz de Dios. Oye, te van a venir desde pensamientos, estudio de canciones, el TikTok famoso, las frases célebres, los clichés religiosos, y ahí te van a venir, te van a venir. Y te van a invadir. Porque la batalla más cruenta está en la mente. Y el enemigo sabe muy bien cómo lanzar a esa mente que no está cubierta con el escrito está este tipo de situaciones de mal. Y luego el asunto es que lo vemos tan común aún en medio de la familia que pensamos que pues, no es malo porque pues mi familia siempre lo ha hecho. En mi familia así somos. Todos vamos a la iglesia y o sea, no es curita ir a la iglesia. Entonces, estas son mandamientos, ¿sí? Ahora, están muchos en el Antiguo Testamento, desde luego que sí. Y me venía a mi mente, ¿verdad? Cómo los salmistas también, me deleito en tu ley, ¿verdad? El Salmo 119 habla mucho acerca de la ley de Dios. El problema de los mandamientos o mandatos en el Antiguo Testamento, no sé si sepas, que se establecieron de los primeros mandamientos fueron a través de Moisés, ¿verdad? No son los 10 mandamientos de Moisés, son mandamientos de Dios que Dios dio a través de Moisés a su pueblo. Y Dios los escribió. Pero no son los únicos, ¿no? Pero luego, en su fanatismo religioso, en su legalismo, en la ausencia de gracia, en la imposición de líderes corruptos, empezaron a agregar mandatos. Y no solamente están los mandamientos de Dios, sino los mandatos rabínicos. Y muchos de ellos son muy conocidos en medio del pueblo judío hasta hoy. Y muchos judíos se esfuerzan más en cumplir los mandatos de los rabinos, el rabí fulano, el rabí sultano, y hay honor y lo exaltan, ¿no? Y pesa más el mandato de un hombre que los mandatos de Dios. Y el Señor dice que en su palabra que sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de cumplir cuando se cuenta con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si tú has creído que por ser salva por la gracia en Jesús no es necesario guardar los mandamientos, pues hoy te saco del error, porque al cumplir los mandamientos del Señor demuestra que hay una fe que obedece y una fe que se somete a la voz de Dios. Y los mandamientos de Dios son verdad, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento se nota mucho porque dice, ¿no? Lo que es el mandamiento del Señor. Salmo 19 es un ejemplo, anótalo ahí en tus notas para que luego lo puedas leer. Y a mí me impacta cómo él hasta le compuso una canción el salmista a la palabra, ¿no? En este caso habla de decretos, habla de principios, habla de mandamientos, el Salmo 19. Y entre otras cosas dice que estos mandamientos hacen sabio al sencillo. Entonces podemos ver a gente que aunque no tenga una preparación a nivel máster, a nivel licenciatura, desarrolla una sabiduría por lo que Dios le da a través de su palabra. No menosprecio lo otro. Lo otro es para un trabajo aquí en la tierra, pero la sabiduría de Dios es para vivir aquí en la tierra mientras llegamos a la vida eterna, ¿no? Y este es un segundo, yo me quedo corta. ¿Por qué? Obvio que hay muchísimos más mandamientos. Yo te mencioné ahorita un par de ejemplos en cuanto a lo que dice. Y cuando veas tú los subtítulos que dicen la vida que agrada a Dios, son mandamientos de Dios. ¿Sí? Son órdenes divinas y son verdad.
y son preventivos y son guía para que caminemos en su verdad. Y en tercer fundamento, que es otro desafío que te quiero dejar en tu corazón, son las promesas de Dios. Y yo debo decirte con tristeza que a nivel así general, el pueblo de Dios se ha quedado bien corto con aprender promesas con las que navega toda su vida alrededor, así exagerando, 25, 30, y siempre son las mismas, no las menosprecio, hermosas, pero las promesas de Dios, fíjate que lo que hace, precisamente nos vamos otra vez a los salmos, y solamente en el Salmo 119 yo me encontré y destaco 5 promesas, ¿no? Pero el salmista estaba, todo ese salmo se refiere a la palabra, pero estaba como un diálogo con Dios, ¿no? Y el verso 76, todo en el 119, dice, que tu amor me sirva de consuelo, conforme a la promesa que me hiciste. 103, tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. 116, dame fuerzas conforme a tu promesa y viviré. No defraudes mi esperanza. 140. Tu promesa ha pasado las más duras pruebas. Por eso la ama este siervo tuyo. Fíjate. Y 148. Antes de anochecer, mis ojos ya están velando para meditar en tu promesa. La pregunta es, ¿haces esto? Antes del anochecer, no ya trepadita en la cama con gorrito y buenas cobijas, ¿no? Que tantas veces nos vence el sueño. Antes del anochecer. Consejo que les doy con mucha frecuencia es no te esperes a esa oración nocturna cuando estás cargada de cansancio, cargada de sueño, cargada de desfallecimiento. Intentas ponerte a orar trepadita en la cama muy acobijada. No vas a tener tiempo que tus ojos estén velando para meditar en la promesa de Dios. Y el desafío es, yo no dudo que conozcas promesas, pero ve por más, porque si esas promesas que te han sostenido en el pasado, poderosas, hermosas, fieles, sí, pero lo que estás viviendo ahora, hermosa, es diferente. No, no es lo mismo que tú viviste tiempo atrás. Ahora es un tiempo distinto. Tú necesitas creerle a Dios. Y fíjate lo que escribe el apóstol. A mí me gusta mucho esta escritura, el apóstol Pedro. Él habla de promesas grandes y de mucho valor. Pero me gusta cómo hace esta descripción de lo que el efecto poderoso de creer a las promesas de Dios. Y dice el apóstol, verso 3, segunda de Pedro 1:3. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida. Fíjate bien, ¿eh? Nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, o sea, la relación con Él, ¿verdad? Al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. ¿Sí? Aquel con mayúsculas se está refiriendo precisamente al Dios eterno, ¿verdad? Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son grandes y de mucho valor. ¿Sí? Esta es una definición impresionante, para que por ellas, escucha el propósito, lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios. ¿Tú habías escuchado esto? Cuando tú crees una promesa, tú te estás haciendo parte con la naturaleza de Dios. O sea, estás tocando lo divino,
estás recibiendo lo eterno, estás siendo receptora del poder del soberano, del que vive para siempre, del que permanece en las alturas, pero también con el de corazón humilde, ¿no? Y otro propósito, y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Entonces, tú crees a las promesas de Dios y que son verdad, porque son grandes, son de mucho valor, porque vienen de Dios, son poderosas, nos hacen conocer precisamente la grandeza y las obras maravillosas que el Señor hizo, pero que también promete seguir haciendo. Y entonces establece sus promesas para que lleguemos a tener parte, pero esta parte es aquí y ahora. Ahora, hay promesas de vida eterna, sí, pero mientras nos llegue ese tiempo hay promesas de aquí y ahora. Y dice que de la naturaleza de Dios, que es santa, que es perfecta, que es pura, que es bondadosa, que es compasiva, que es comprensiva, que es consoladora. O sea, y de todo eso que te mencioné, hay promesas. Y entonces también nuestra oración se va a basar en pedir conforme a sus promesas, como el salmista lo hace en el Salmo 119. ¿Qué tantas promesas le dio Dios? Conforme a tu promesa, conforme a tu promesa, conforme a tu promesa, ¿no? Y esta riqueza espiritual que viene de Dios a sus hijos e hijas nos ayuda a escapar de la corrupción de los malos deseos que hay en el mundo. Y nos va a librar hasta de oraciones equivocadas, porque no sé si sepas, pero tantas ocasiones quizá nadie te lo ha dicho, pero a veces hasta orando pecamos, porque hay una petición egoísta, hay una petición orgullosa, hay una petición exigente, hay una petición demandante. ¿Qué es eso? Y entonces podemos escapar de los malos deseos que hay en el mundo, porque nuestra mirada va a estar puesta en aquel que es el cumplidor de lo que promete, porque fiel es el que promete y lo cumple. ¿Sí? Y el apóstol Pedro fue alguien muy privilegiado al ser llamado por el Señor, aún en medio de tantas debilidades humanas. Yo no sé si tú has visto ese caminar del discípulo llamado Pedro, antes de ser llamado apóstol, ¿no? Y era bien tremendo, ¿no? O sea, guiado por el temperamento, por la emoción, por la pasión humana. Hasta una ocasión, él quería estorbar a Jesucristo para que fuera a Jerusalén. Y Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, no me estorbes. Fíjate, pero fue un hombre transformado, renovado, salvado por la gracia. Y él le creyó al Señor porque caminó con la verdad en el camino y la vida de Jesús, ¿verdad? Y a mí me impacta tanto sus cartas, porque cuando él escribe estas cartas, las escribe a todos aquellos que están siendo perseguidos, se le llama las cartas de la diáspora, a los dispersos, a los que salieron corriendo del reinado romano, porque el precio de su fe era el circo o ser devorados por los leones, o como en alguna ocasión les comenté, ¿verdad? Que estos nefastos emperadores ponían a cristianos como velas ardientes en su jardín para iluminar su jardín de noche, porque querían ver lo hermoso que era el jardín. Entonces agarraban al cristiano, lo clavaban en una estaca, lo ponían en el jardín, le prendían fuego hasta que se consumiera. A esos que llegaron a morir de esa manera, les estaba escribiendo. Entonces ves el corazón de Pedro ya transformado, ya no es el mocha orejas, ya no es el, no, Señor, yo aquí, yo te defiendo. No, nunca te voy a negar. No, no. Y el Señor en medio. Y ahora, ¿por qué destaco esto?
Porque tú y yo, hermosa, somos muy débiles. A veces juzgamos a Pedro mal hecho, pero somos iguales, nos vemos reflejadas en él, ¿sí? Sin embargo, ojalá y nos viéramos reflejadas en sus cartas, ¿no? Y a mí me impacta cuando con todo poder, toda sabiduría, toda autoridad le dice a la mujer, fíjate bien, y tu mujer cultiva un espíritu suave y apacible, no con adornos externos. Y esto es tarea de vida, hermosa. Toda la fiera, la gritona, la enojona, la rencorosa, la que anda sacando los recuerdos pasados para restregarlos. Nada de eso dice. Cultiva un espíritu suave y apacible porque delante de los ojos de Dios es lo que a él le agrada. Y luego al hombre le dice, y tú no trates con aspereza a la esposa, porque si lo haces, tus oraciones van a ser estorbadas. ¡Wow! ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? Y luego habla con una ternura bien hermosa cuando nos está diciendo, hey, hagan caso a las promesas de Dios. Y las promesas del Señor son verdad. Cada vez que tú crees una promesa, te unes fuertemente al Señor y te enlazas de tal manera que escapas de toda la influencia del mundo con todos sus deseos caídos, ¿no? Y te quiero compartir una promesa que no es tan famosa, pero que es real. Casi todo mundo cristiano conoce el 8:28 de Romanos, ¿verdad? Y todas las cosas, ay, cómo les gusta citarla, pero se les olvida que cada promesa lleva condición de fe y de obediencia. Sí, todo ayuda a bien, todo obra para bien, pero no a todos, sino a los que aman a Dios y a los que siguen su llamado. Y como me queda claro que no todos van a ser pastores, no todos van a ser misioneros, no todos van a ser apóstoles, no. El llamado es a cada quien en donde está y donde vive, ¿sí? Y Dios lo va a usar. Pero el 29 y el 30 casi no se lo saben. Te los voy a compartir porque son promesas de Dios. A los que de antemano Dios había conocido, o sea, a ti y a mí. Los destinó desde el principio, fíjate bien, ahí va la promesa, a ser como su hijo. O sea, Dios no se conforma con menos, que tú y yo reflejemos a Jesús. Como lo hemos visto mucho en el curso de mujer a mujer, no de ser como otras mujeres, por famositas que sean, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde el principio, o sea, a ti y a mí, también los llamó. O sea, Él ya nos tenía destinadas, pero aparte nos llama. Y dice, y a los que llamó los hizo justos a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. Fíjate qué hermosa palabra. Y nos hemos entretenido siempre con el 28, el 28, el 28, y no leemos el contexto. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que hay un plan divino, eterno, maravilloso, que el Señor te conocía desde siempre y te destinó desde el principio de qué, de tu vida, no, desde el principio de los principios de todo, ¿sí? Pero Él te tenía en la mira para que tú y yo fuéramos como su hijo. Por eso, mi hermosa, las pruebas, los sufrimientos, las carencias, los padecimientos, porque nos está lijando, nos está moldeando, nos está renovando, nos está transformando. A veces nos pone en el horno de fuego, a veces nos pone en el torno del alfarero, pero Él siempre está obrando, ¿verdad? Y entonces nos ha llamado, nos ha hecho justas y nos garantiza tener parte de su gloria.
Fíjate qué hermoso. Así que teniendo estos fundamentos, ahorita hablamos de 3, ¿verdad? Del amor y la verdad de Dios, para que podamos disfrutarlos. Y una vez que disfrútalos, vívelos, hazlos parte de tu ser. Y cuando estás fluyendo en ese mover precioso y poderoso del Espíritu Santo, entonces lo compartes con otras mujeres. Y al declarar lo que en cada consejería, en cada consejo que das, en cada consejo que recibes, lo que dice el Señor y no es nuestra opinión la que vale. Por eso, al estar ministrando es bueno en la vida y en la consejería ministrar quién es Dios. Y tú simplemente a tu aconsejada le preguntas, descríbeme qué sabes del carácter de Dios. Te vas a sorprender que la mayoría de la gente no sabe ubicar qué es el carácter santo de Dios. Ahora, yo nada más hablé de Dios Padre, pero está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. No, pues menos lo conocen, ¿no? Y luego si tú le preguntas qué sabe de los mandamientos, y todo el mundo se va a referir a Éxodo 20, ¿no? Pero los de la gracia, estando bajo la gracia, no para salvación, sino como evidencia. Y luego le preguntas, mencióname 5 promesas que aprendiste en este año. Y se van a quedar turbadas porque las que se saben, ya tienen mucho tiempo que se las aprendieron y no han renovado esas promesas. Así que tenemos un desafío bien grande de hablar con misericordia la verdad de Dios. Y como te decía al principio, mi hermoso, si vamos a hablar del pecado, porque de momento nos encontramos con que la persona que está buscando ayuda pues está en algún tipo de pecado, yo tengo que hablarle de las bondades y de los efectos poderosos del perdón divino. Si la veo que está en conflicto, yo le llevo a la reconciliación primero con Dios y luego con otras. Y si veo que está dominada por su alma, porque nada más lo que sienta su corazón y lo que emana es más tóxico que santo, yo tengo que hablarle de un sanador que sana las heridas más profundas. Y si la veo que está en una constante situación de tristeza, desaliento, desánimo y todo lo que se le viene, yo tengo que hablarle que puede ser libre de la opresión del enemigo. Y le hablo de lo que es la opresión. Pero si es una mujer que puede ser que tenga 10, 20 más años con ese dolor de pérdida de alguien que murió, de una separación, de un divorcio, de un abandono, de un rechazo, de un padecimiento físico, de una carencia económica, de un olvido de la familia, yo tengo que mostrarle al Padre de misericordia hacia el Dios de toda consolación y hablar ampliamente de su labor. Y esto es parte hermosa que tú y yo necesitamos saber y vivir para luego compartir. Y permíteme tener un tiempito, tenemos unos minutos muy buenos para que tú y yo nos acerquemos ahí a ese trono de gracia. Y ahí donde estás, dile al Padre eterno con todo tu corazón, yo necesito, Dios, hablar tu verdad con amor. Y reconozco que en ocasiones sí he hablado tu verdad, pero no con tu amor. A veces hasta lo he dicho con palabras duras o ceño fruncido, como que Dios dice, como que Dios ordena, como que Dios manda. Sobre todo lo he querido decir a aquel que no quiere escuchar de Dios. Entonces, pues menos si lo hablo de esa manera. Señor, aquí estoy.
Dile ahí en primer lugar, hermosa, si tú quieres ser una verdadera discípula de Jesús, pídele así de lo más profundo que puedas tú emitir ese clamor. Dile al Padre Eterno, ayúdame a mantenerme fiel a tu palabra. Diario, Señor, todos los días. Porque de otra manera yo no voy a poder ser tu discípula si no soy fiel a tu palabra, porque a través de esta yo voy a conocer tu verdad. Y yo necesito seguir siendo libre de todo tipo de esclavitud que me trajo el mundo, el diablo y la carne, con sus engaños, sus mentiras, que por mucho tiempo creí. Y saber que tu amor ha sido demostrado a mi vida a través de Cristo Jesús. Y entonces esta verdad se convierte en una relación. Yo quiero realmente cultivar esta relación hermosa contigo. Que esta relación esté por encima de toda relación humana. Y que esta relación tan íntima y personal me habilite para mejorar mis otras relaciones que tengo de todos los días, Dios. Porque estoy representando tu precioso nombre. Y Padre, como consejera, yo te pido que me ayudes a tener bien presente que si voy a decir la verdad, que sea siempre acompañada de misericordia. No soy juez. Yo no soy quien señala el pecado y dictamina la sentencia. No, Señor, yo soy un instrumento. Tú vas a usar mi boca para dar tu consejo sabio. Y aún en situaciones difíciles de mi vida o de otras vidas, que siempre, hasta conmigo misma, Señor, yo aprenda a tratarme con amor y verdad, el amor tuyo. Y Padre, aquí estoy delante de tu presencia para darte gracias porque has ampliado mi visión de lo que es tu carácter. Y esta noche nos quedamos cortas porque hay mucho más que tú eres. Pero permíteme que al tomar nuevamente la reflexión en los salmos, mi búsqueda sea ir descubriendo más y más tus rasgos de carácter, tus atributos, tus títulos, tus nombres, para que mi oración sea bien activa, bien poderosa, basada en quién tú eres, no en lo que yo me imagino o supongo, mi Señor. Y te agradezco porque me has recordado algunos de los mandamientos tuyos, ahora que vivo bajo la gracia en Jesús, y que son imperativos, son instrucciones, son órdenes, Señor. Y ahí donde me cuesta trabajo, ayúdame, Padre, para cumplir a ti, ante ti, esos mandatos del diario vivir, Señor. Y en ocasiones quizá no pudiera pasar de esos tres mandatos de estar siempre gozosa, orando en todo momento y ser agradecida en todo. Y ahí me detengo porque esto debiera ser mi estilo de vida de todos los días. Pero necesito tu ayuda. Y qué bueno que tengo el poder del Espíritu Santo porque Él produce el querer como el hacer por todo esto. Y debo confesarte, Dios, que me he conformado con unas poquitas promesas de la multitud de promesas que hay en tu palabra. Y quizá me he estancado, he sido pasiva, repito las mismas vez tras vez y muchas veces ni siquiera me aprendí lo que dice antes de ese verso ni lo que dice después, como de Romanos 8 que vimos ahora. Aquí estoy, Señor, abre mi mente, abre mi corazón, permíteme tener esta disposición de obediencia, de humildad, de sometimiento a ti. Y te agradezco tanto este desafío porque
Ahora, a partir de este día, cada vez que yo me aprenda estas nuevas promesas, estoy segura que yo tengo parte en tu naturaleza divina y esto me fortalece y capacita en el espíritu para escapar de la corrupción de este mundo. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que sí es un desafío, pero que también es una bocanada de aire fresco, de fortaleza, de esperanza, de poner buen fundamento a mi confianza en ti, pero que siempre que hable la verdad lo haga con amor, tanto a mi persona como a otras personas cercanas y lejanas también. Y porque tu amor ha sido derramado en mi corazón. Gracias porque me conoces, me amas y gracias porque tú me conociste, me destinaste desde el principio de los principios para ser como tu hijo. Y yo quiero realmente que llegue ese tiempo donde pueda reflejar el carácter del amado Salvador. Gracias por tu llamado, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas y por tener presente estos mandamientos que has dejado en tu palabra para mi bien. Te bendigo con todo el ser del corazón. Ahí levanta tu oración en alabanza, en gratitud. Y si quieres ir escribiendo algo con el amén, amén, la gloria al Señor, la bendición de poderle corresponder escuchando su voz y obedeciendo su llamado. Porque esta verdad de Jesús traerá libertad a todo nuestro ser. Lo creemos, lo confesamos con nuestro corazón puesto en Él. Y en su nombre oramos. Amén, amén y amén.